La orden llegó tarde, pero el calendario no cambió. Yo veía la nieve tragarse los caminos mientras mis superiores exigían movimiento. Cada convoy que salía dejaba el frío pegado a mis registros. El sistema decía que era suficiente. Yo sabía que no. Ajusté lo que pude sin tocar la orden, y aún así, el invierno siguió pasando la cuenta. El 18 de enero de 1943, en la región occidental de la Unión Soviética, el frente se había desplazado hacia el este tras varias semanas de presión militar continua. Las autoridades locales mantenían órdenes generales de evacuación civil, pero la ejecución dependía de comunicaciones fragmentadas y de evaluaciones incompletas del terreno invernal. La temperatura descendía por debajo de los 20 grados bajo cero y las carreteras secundarias estaban cubiertas por capas irregulares de nieve endurecida. En los informes oficiales, la zona aún figuraba como transitable. En el pequeño centro administrativo del distrito, el encargado civil de transportes revisaba registros de vehículos disponibles. Se llamaba Iván Petrov, y su trabajo cotidiano consistía en asignar camiones, organizar rutas de suministro y verificar el estado básico de los caminos rurales. No era un planificador estratégico ni un oficial de alto rango. Su función era práctica y limitada al movimiento local de personas y materiales. Durante la mañana de ese día, Petrov observó que los reportes meteorológicos no coincidían con lo que los conductores describían al regresar. Los papeles hablaban de nieve moderada, los hombres hablaban de ventiscas intermitentes y de tramos, donde las ruedas se hundían hasta los ejes. La discrepancia no era nueva, pero esa semana se había vuelto más frecuente. A media tarde llegó la orden formal de evacuación ampliada. El documento indicaba que varios pueblos al oeste debían ser desalojados en un plazo breve debido al riesgo de avance enemigo. La instrucción venía firmada por un nivel superior de mando y no incluía observaciones detalladas sobre el estado real de las rutas. El calendario era estricto. El margen de modificación local era mínimo. Petrov leyó el texto varias veces. Según la planificación, los convoyes civiles debían salir antes de 48 horas. El cálculo suponía caminos firmes y temperaturas estables. En el terreno ninguna de esas condiciones estaba garantizada. Su rutina le obligaba a preparar la operación sin retrasos. Comenzó a revisar la disponibilidad de camiones, trineos motorizados y conductores civiles movilizados. La lista parecía suficiente en el papel. En la práctica, varios vehículos llevaban días funcionando con mantenimiento incompleto. Esa misma noche, los primeros grupos de civiles empezaron a concentrarse en los puntos de reunión. Familias enteras llegaron con equipaje limitado, animales domésticos y carros improvisados. El frío obligaba a moverse con rapidez, pero la organización avanzaba con lentitud. Petrov recorrió el patio de salida antes del amanecer. Observó motores que tardaban en arrancar y neumáticos rígidos por el hielo. Tomó notas breves en su cuaderno de trabajo. No tenía autoridad para cancelar la evacuación, solo podía intentar que funcionara. En los días siguientes, los primeros convoyes partieron según el horario establecido. Al principio, el avance fue lento, pero continuo. Los conductores informaron de zonas con visibilidad reducida y de desvíos improvisados para evitar tramos bloqueados. Nada de eso aparecía en la orden original. El problema se volvió evidente en la segunda jornada. Uno de los camiones regresó a mitad de ruta, con el radiador congelado y varios pasajeros con signos de hipotermia leve. El informe médico fue breve y técnico. La planificación seguía considerándose viable. Petrov empezó a recibir mensajes fragmentarios desde los pueblos en evacuación. Algunos convoyes avanzaban con retraso, otros se detenían durante horas para despejar nieve compacta. El consumo de combustible superaba las previsiones. Intentó transmitir estas observaciones a la oficina regional. La respuesta fue administrativa y cautelosa. Se le indicó que continuara conforme al plan aprobado, salvo emergencia manifiesta. La definición de emergencia no estaba claramente especificada. Durante la cuarta noche, una tormenta de nieve cruzó la zona de rutas principales. No fue una tormenta excepcional, pero sí lo bastante intensa para cubrir marcas de camino y postes de referencia. Varios conductores regresaron con relatos de orientación difícil. Las brújulas ayudaban, pero no resolvían los desvíos locales. Petrov modificó de manera informal la distribución de vehículos.
Asignó los motores más fiables a las rutas más largas y retuvo algunos camiones para apoyo de retorno. No era una desobediencia abierta, era un ajuste técnico dentro de su margen operativo. Sin embargo, el volumen de civiles superaba las previsiones iniciales. La orden tardía había provocado que varias aldeas se movilizaran al mismo tiempo. Los puntos de reunión se saturaron. Con el tiempo de espera al aire libre, comenzó a ser un factor de riesgo. Los registros de temperatura mostraban descensos nocturnos más severos de lo previsto. Los sanitarios locales empezaron a reportar casos de congelación en manos y pies entre los evacuados. Los informes subieron por la cadena administrativa, pero la evacuación continuó. Petrov empezó a visitar personalmente algunos tramos de salida. No era habitual para alguien de su puesto, pero necesitaba verificar lo que los papeles no reflejaban. En varias secciones encontró nieve acumulada por encima de lo estimado. Los vehículos pesados dejaban surcos que se congelaban rápidamente. Regresó al centro con una conclusión silenciosa. El plan original había subestimado el terreno y el invierno. Pero la maquinaria administrativa ya estaba en marcha. En la sexta jornada, un convoy quedó detenido durante casi 12 horas en un tramo boscoso. No hubo pérdidas inmediatas, pero varios pasajeros llegaron al destino en estado de agotamiento extremo. El informe se archivó como incidencia logística. Petrov tomó entonces una decisión discreta. Sin modificar la orden escrita, empezó a espaciar las salidas nocturnas y a concentrar movimientos en las horas de luz, cuando la orientación era más segura. También ordenó distribuir mantas adicionales desde los almacenes locales, aunque no figuraban en la asignación inicial. Estas medidas redujeron algunos incidentes menores, pero aumentaron el retraso general. Desde el nivel superior comenzaron a llegar recordatorios sobre el cumplimiento del calendario. El tono era administrativo, no acusatorio, pero la presión era clara. El flujo de civiles continuó durante casi 2 semanas. Las condiciones variaron día a día. Hubo jornadas relativamente estables y otras con viento lateral que obligaba a detener los vehículos. La operación nunca se detuvo por completo. Cuando finalmente la zona principal quedó vaciada, el balance interno mostró más demoras de las previstas y un número considerable de evacuados atendidos por frío y agotamiento. No se calificó la operación como fallida. Se registró como cumplida con dificultades. Petrov entregó su informe técnico final. En él describió de forma sobria las discrepancias entre la planificación inicial y las condiciones reales del terreno invernal. No incluyó juicios políticos, solo datos de rutas, temperaturas y tiempos de tránsito. La respuesta oficial fue breve. Se agradecía la ejecución de la evacuación bajo circunstancias complejas. No se anunciaron revisiones inmediatas del procedimiento. En los meses posteriores, Petrov volvió a sus tareas habituales de asignación de transportes. La operación quedó archivada entre muchos otros movimientos de población de aquel invierno. Sin embargo, en sus cuadernos personales, continuó anotando observaciones sobre nieve, combustible y tiempos reales de desplazamiento. Años después, algunos de esos registros fueron utilizados en estudios logísticos internos sobre evacuaciones en clima extremo. No llevaban su nombre en primer plano. Figuraban como datos de distrito recopilados durante el invierno de 1943. La evacuación había cumplido su objetivo básico. Pero también dejó constancia de los efectos humanos que podían surgir cuando las decisiones se tomaban con información incompleta sobre el terreno y el invierno. Petrov permaneció en el servicio civil hasta el final de la guerra. Nunca ocupó cargos de planificación superior. Su contribución quedó ligada a informes técnicos y ajustes silenciosos que ayudaron a reducir riesgos dentro de un marco que no había diseñado. En los archivos regionales, la operación aparece como una más entre muchas retiradas de población, sin dramatismo oficial, sin reconocimiento individual destacado. El invierno, sin embargo, quedó registrado con precisión en las hojas de ruta y en los márgenes de sus cuadernos.